Bueno, cordial saludo. Para este video he escogido los temas políticas macroeconómicas, instrumentos de política y política fiscal. Para empezar, quisiera hablar sobre políticas macroeconómicas. Existen dos instituciones decisivas en el país para la definición y ejecución de la política macroeconómica: el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. A partir de 1991, Colombia posee una banca central independiente consagrada en la Constitución Política, en el claro mandato institucional de controlar la inflación y formular las políticas monetarias y cambiarias. La Junta Directiva del Banco de la República, conformada por 5 profesionales independientes y por el gerente del banco, es presidida por el ministro de Hacienda. Por su parte, la otra institución decisiva, el Ministerio de Hacienda, tiene una variedad de funciones que saber formular y desarrollar a nombre del Gobierno Nacional las políticas de Estado es materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal, de ingresos y gastos de tesorería, cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Junta Directiva del Banco de la República, y aplicar las políticas que corresponden a la intervención y regulación del Estado en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del banco de conformidad con la Constitución Política y la ley. Es importante resaltar que, a nivel macroeconómico, el DNP posee la responsabilidad de evaluar y conceptuar sobre la asignación del presupuesto de la inversión del programa, definiendo claramente los montos y las responsabilidades que le corresponden a los ministerios, los entes territoriales y los departamentos administrativos en este proceso. El DNP debe buscar amortizar los objetivos de, de desarrollo en las metas macroeconómicas y los objetivos sectoriales, así como los objetivos a corto plazo con los de mediano y largo plazo. Plan Indicativo Sinergia, diciembre de 1995. Varios autores como Urrutia de 96 y Holmes de 1995 han coincidido en resaltar que el marco institucional de la política macroeconómica se ha visto favorecido por el hecho de que los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República sean tecnócratas con periodos de permanencia largos y no coincidentes con el ciclo político. Ello permite que el manejo macroeconómico no sea inconvenientemente politizado por la búsqueda de objetivos medialistas a corto plazo en detrimento de los propósitos fundamentales de largo alcance. No obstante, subsisten importantes cuestionamientos sobre la coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República en una definición de políticas macroeconómicas decisivas como la fiscal y la de endeudamiento público, entre otras. Instrumentos de política. Desde el punto de vista del sector agrícola, los principales instrumentos de la política macroeconómica son los siguientes: la política de la tasa de cambio o política de intervención cambiaria. Es la estrategia de la política del Banco de la República que busca mantener una tasa de inflación baja y estable, así como alcanzar niveles de productos cercanos a su valor potencial. Asimismo, la política del banco contribuye a la preservación de la estabilidad financiera y del sistema de pagos. La flexibilidad cambiaria es considerada un elemento fundamental para el logro de los objetivos. En primer lugar, en un régimen con flexibilidad cambiaria, la tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la actividad económica. En segundo lugar, la flexibilidad cambiaria permite utilizar de forma independiente la tasa de interés como instrumento para acercar la inflación y los productos a sus valores deseados. En tercer lugar, la flexibilidad cambiaria reduce los incentivos de toma excesiva de riesgo cambiario por parte de los agentes de la economía, lo cual es vital para mantener la estabilidad financiera. Política comercial. El Consejo Superior del Comercio Exterior es el organismo gubernamental que, siguiendo los lineamientos de los COMPES,
traza la política comercial a seguir. Este consejo está presidido por el presidente de la República y por el ministro de Comercio Exterior y entró a reemplazar las funciones del Consejo Directivo de Comercio Exterior y el Consejo Nacional de Política Aduanera. El Consejo dicta la política comercial en cuanto a aranceles, control de prácticas desleales de comercio, convenios comerciales y estrategias para las negociaciones internacionales y frente a los organismos internacionales. Por su parte, la política de tasa de cambio es formulada por el Banco de la República. Adicionalmente, el Gobierno Nacional cuenta con un ente asesor por el diseño de la política comercial, la Comisión Mixta del Comercio Exterior. Dicha comisión, integrada por el Consejo Superior del Comercio Exterior y el sector privado, tiene como objetivo canalizar las propuestas y lineamientos planteados por el sector privado y ponerlos en consideración para el diseño y aplicación de las acciones gubernamentales en los temas de comercio exterior e integración económica. Corresponde al Ministerio de Comercio Exterior dirigir, coordinar y ejecutar, vigilar la política de comercio exterior de bienes, servicios y tecnologías en concordancia con los planes de desarrollo económico y social del país, así como garantizar su adecuada ejecución. Política arancelaria. Es la base legal de la política arancelaria. Existen dos ámbitos básicos de la política arancelaria sobre los cuales el Ministerio de la Economía y las Finanzas tienen competencia. Uno es el unilateral, por el cual un país soberanamente decide modificar su estructura arancelaria sin negociarla con ningún otro país, y el otro es el vinculado de acuerdos comerciales que involucran reducciones arancelarias, las que son negociadas de manera mutua con los socios comerciales. En ambos casos, cualquier forma asociada a la política arancelaria debe contar con la aprobación y el referendo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Según la Constitución Política del Estado de Regulación, los aranceles le corresponde al Poder Ejecutivo, en particular al Presidente de la República, como está en el artículo 118, numeral 20, a través de decretos supremos del artículo 74. Sin embargo, operativamente la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya ley orgánica señala lo siguiente: corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como amortizar la actividad económica nacional. Asimismo, le corresponde planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e Integración, ahora el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Ministerio de la Producción, con el ministro del sector interesado cuando corresponda. La política tributaria viene a ser la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos los impuestos, para conseguir los objetivos económicos y sociales que una comunidad políticamente organizada desea promover. Pero sucede que no se puede llevar a cabo una política fiscal verdaderamente eficaz sin contar con el elemento humano que la diseña, que la aplica y aquel quien se dirige. Todas las leyes tributarias y planificaciones financieras concebidas en la mesa de despacho son estériles si no se presta una debida atención a las ideas, actitudes, motivaciones y formas de comportamiento de los poderes públicos y de los ciudadanos, a su moral personal colectiva, a su grado de cohesión o de antagonismo y a sus ideas más o menos compartidas sobre el modo de organizar la convivencia cívica. Por eso la política fiscal es un tema de organización ciudadana muy simple y a la vez muy complejo, según Delgado 1997. Es simple porque se trata de un mero procedimiento para financiar la satisfacción de las necesidades públicas. Es muy complejo porque tal procedimiento ha de articular la gran diversidad de intereses personales y colectivos de los distintos grupos de ciudadanos, y tales intereses son, en muchos casos, contrapuestos. En consecuencia, lo anteriormente leído, podríamos decir que la
política tributaria como la forma en la que los ciudadanos nos organizamos para lograr el bien común. Política de tasas de interés. La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de inflación objetivo, cuyo propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar un crecimiento del producto acorde con la capacidad potencial de la economía. Esto significa que los objetivos de la política monetaria cambian la meta de estabilidad de precios con el máximo crecimiento sostenible del producto y del empleo, en tanto las metas de inflación sean creíbles. Estos objetivos son compatibles. De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución y contribuye a mejorar el bienestar de la población. Horizonte e implementación. La Junta Directiva del Banco de la República, JBBR, determina la política monetaria con el objetivo de mantener la tasa de inflación alrededor de su meta de largo plazo de 3%, con un margen admisible de desviación de el menos 1%. Esa meta se plantea sobre la inflación de precios al consumidor, que se mide estadísticamente como la variación anual del índice de precios al consumidor. Proceso de toma de decisiones. Las decisiones de la política monetaria se toman con base en el análisis del estado actual y de las perspectivas de la economía y de acuerdo con la evaluación del pronóstico de inflación frente a las metas. Si como resultado de esta evaluación se concluye que existen riesgos de que la inflación se desvíe de la meta en el horizonte de tiempo en el cual opera esta política y que dicha desviación no se debe a choques transitorios, la autoridad monetaria procederá a modificar postura de política ajustando su principal instrumento, que es la tasa de interés de intervención en el mercado monetario, tasas de interés de las operaciones de liquidez de corto plazo del Banco de la República. De esta manera, la política monetaria contribuye a asegurar la estabilidad de precios y a mantener un crecimiento económico alto y sostenido que genere empleo y mejore el nivel de vida de la población. Si la economía excede un ritmo de crecimiento sostenible, podrán aparecer excesos de gasto que comprometan la estabilidad de precios o desemboquen en fragilidad financiera, la cual a la postre puede terminar en caídas fuertes en la producción y el empleo. Marco regulador de la financiación y de las redes contractuales en general. En el marco regulador de financiación, una de las operaciones trascendentales es la del préstamo, ya que son de naturaleza intertemporal e incierta, basadas en una promesa de pago en el futuro. Si las demás condiciones se mantienen igual, cuanto más seguros estén los prestamistas de obtener la devolución de sus préstamos, tanto mayor será la oferta de fondos prestables. El grado de certeza, a su vez, depende del contexto institucional y legal. Por ejemplo, cuán rápido y barato resulta ser cumplir los acuerdos contractuales. También depende de los métodos de préstamo utilizados. La oferta de fondos está en parte vinculada a las utilidades del servicio y a la intermediación financiera en general. Si bien las ganancias dependen de la eficiencia de la institución intermediaria, también son determinadas por las regulaciones, por ejemplo, las relativas o las tasas de interés. La política fiscal. La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de las funciones del sector público. Su fin no es otro que aumentar o disminuir las actividades económicas, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público. Por tanto, las dos variables clave de la política fiscal, que puede ser tanto expansiva como restrictiva, son los ingresos públicos y los gastos públicos. Dada su complejidad, me comprometo a hablar un poquito más de la política fiscal. La política fiscal que sigue el sector público respecto de sus decisivos sobre gastos, impuestos y sobreendeudamiento. Esta política tiene un objetivo: facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables y sobresalientes del crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables.
Igualmente busca evitar fluctuaciones en la economía. Bueno, eso eran mis temas a desarrollar. Muchas gracias por su atención.